Bueno, y a continuación tenemos el primer problema de torsión, el cual nos dice que en la siguiente figura se muestra un árbol macizo. ¿Ok? Aquí algo interesante que quiero recalcar, que recalqué en el anterior video. Árbol se le llama a este cilindro, ¿no? Y eje se lo conoce como a la línea imaginaria que pasa por un árbol. ¿Ok? Son cosas diferentes. O sea, o que pasa por un cuerpo, porque puede ser un disco y puede pasar un eje. ¿Ok? Entonces tenemos un árbol que está compuesto de dos materiales, aluminio y acero. ¿Ok? Interesante. Y de diámetros distintos. Ya. Firmemente unidos y perfectamente empotrados en sus extremos, que están empotrados. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a torsionar y se trata de un caso estáticamente indeterminado, ¿verdad? Ahora, la parte del aluminio tiene 75 milímetros de diámetro, con, ¿verdad?, un módulo de rigidez de 28 por 10 a la 9 pascales, y del acero 50 milímetros de diámetro y un módulo de rigidez de 83 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. El par torsor aplicado es de 100 Nm y, como se observa en la figura, se aplica en la unión de las dos partes. Calcular el máximo esfuerzo cortante del acero y la aluminio. ¿Ok? Entonces, eh, antes que nada, primero vamos a anotar los datos que nos dan porque, bueno, esto fue mucha información, ¿no? Y primeros datos que vamos a poner, ¿verdad? Los datos que vamos a poner va a ser la longitud del aluminio. Aluminio vamos a hablarlo con color, yo que sé, naranja. Ya, longitud del aluminio va a ser 3 metros y del acero, vamos a hacerlo con verde, ¿verdad? El acero va a ser 1.5 metros. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos esta es la longitud, también tenemos los diámetros, ¿verdad? Tenemos los diámetros, para saber trabajar los diámetros, tenemos que el diámetro va a ser igual a 75 milímetros, ¿no? Entonces por 10 a la menos 3 metros. Y la del acero, el diámetro, bueno, pueden expresarlo como sea, ¿no? El diámetro del acero va a ser igual a 50 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? También tenemos el módulo de rigidez de cada uno. ¿Verdad? Módulo de rigidez de cada uno. El módulo de rigidez de cada uno va a ser, del aluminio va a ser 28 por 10 a la 9 pascales. Y la del acero va a ser igual a 83 por 10 a la 9 pascales. ¿Verdad? Ahora sí. Vamos a los momentos de inercia, porque también tenemos los diámetros. Si ya tenemos los diámetros, tenemos los momentos, ¿verdad? Los momentos polares de inercia. Y los momentos polares de inercia vamos a tener del aluminio, ¿verdad? Vamos a tener pi sobre 32, el diámetro del aluminio a la cuarta, y del verde va a ser igual a pi sobre 32, diámetro del acero a la cuarta. Ok, ya, tenemos esas cosas. Y a continuación, ya con todos estos datos que tenemos así, que son altísimos, ya podemos ver una mejor manera el ejercicio, ya que veamos. ¿Qué va a pasar con este tipo de ejercicio? Vemos la torsión que hay. Entonces, por la mano derecha vemos que va a haber una torsión, ¿verdad? Una torsión en esta dirección empotrada en la pared, ¿verdad? Y una dirección en esta dirección empotrada en la pared. ¿Ok? Entonces, recordemos, siempre que nosotros tenemos que estudiar el material, no las torsiones externas, el material. Entonces, para el aluminio vamos a hacerle un corte y para el acero vamos a hacer un corte, porque yo necesito estudiar qué torsión tiene internamente esto de aquí. Ah, ve, y aquí tenemos otra torsión. Esta torsión va para acá, si observamos. ¿Ok? Entonces, tenemos esas torsiones, ¿verdad? Y nosotros tenemos bueno, que analizar este ejercicio de tal manera que podamos ver las torsiones de cada lado, ¿verdad? Y nos dicen las torsiones. No, entonces, veamos. El aluminio, ¿verdad? Se nos da una torsión, la torsión de aquí, ve. Dato interesante. La torsión de ahí sí nos da. ¿Ok? Entonces, veamos qué podemos hacer en este ejercicio. Y vamos a tener que, por ejemplo, para el primer corte, esta es la pared, ¿no? Nosotros cortamos
aquí. Este es el aluminio. Vamos a tener una torsión del aluminio pues, en esta dirección porque se tiene que equilibrar a esta torsión de esta torsión de la reacción de la pared. Vamos a llamarlo torsión de la reacción de la pared 1 y aquí vamos a tener torsión del aluminio. ¿Ok? Entonces vamos a tener esa ahí primero. Entonces ya tenemos primera ecuación estática, ¿no? También tenemos el acero. El acero va a estar de este lado. Entonces fácil, ¿no? ¿Para qué necesito considerar este cuerpo o esta parte de acá? O analizarlo de esta manera. ¿Para qué? Si fácilmente puedo hacer un corte del otro lado, con la parte que ya está empotrada a la pared, de esta manera. Torque de la reacción 2, el torque del acero, del acero, que lo puse con A minúscula nada más. Entonces este es el acero. ¿Ok? Ya, tenemos dos ecuaciones de equilibrio. ¿Y qué sabemos? ¿Qué sabemos de esto? Que si nosotros hacemos una torsión generalizada, o sea, una torsión en todo el cuerpo. Miren lo que voy a hacer. O sea, si yo estudio el sistema, voy a tener un torque de la reacción 2 acá, un torque de la reacción 1 acá, porque sabemos que el torque del aluminio y el torque del acero se cancelan internamente, y tengo un torque acá. Ya, voy a llamarlo torque 1, como sea. Ya. Entonces, vemos que de esto de aquí ya tenemos la primera ecuación estática. ¿Por qué? Porque la primera ecuación estática, vamos a escribirla aquí con amarillo. La primera ecuación estática, tenemos que el torque 1 que va hacia la derecha, ¿no? Más, perdón, va para acá. Perdón, aquí me he confundido. Aquí yo puse que el torque 2 va para acá, porque siempre indeterminados, siempre pongan que siempre indeterminados pongan la misma dirección. Si está empotrada en dos lugares, pongan el mismo lugar de la reacción. Siempre apunten hacia el mismo lado. Ahí les cuadra todas las ecuaciones, ¿ok? Entonces, acá no. Y acá lo mismo. Ya, entonces vamos a tener que el torque 1 va a ser igual a el torque R2 más el torque R1. Entonces, simplificando, nos queda que el torque R1 era el torque del aluminio y acá el torque del acero. Entonces, tenemos, ¿cuánto valía T1? T1 vale 1000. Tenemos 1000 de este lado. 1000 Nm. Ahora, segundo, tenemos la ecuación de deformación. ¿Ok? Tenemos la ecuación de deformación. ¿Qué nos decía la ecuación de la deformación? ¿Cómo era la fórmula? ¿Verdad? Entonces, la fórmula nos decía esto. Por ejemplo, vamos con el aluminio. La deformación del aluminio, siempre la deformación depende del material. Entonces, yo sé que si hablo de deformación de teta, yo sé que voy a tener un G en mi lado de la ecuación. Entonces, voy a poner T del aluminio por la longitud del aluminio sobre J del aluminio por el G del aluminio. Y asimismo tengo la deformación, ¿verdad?, del acero. Pero ahora viene lo interesante. Pero como están estáticamente determinados, entonces si yo voy a torsionar uno, el otro va a contratorsionar porque no tiene que deformarse, o sea tiene que estar equilibrado. Entonces yo no puedo tener una mega rotación de esta manera. Porque está empotrado. Entonces, si yo quiero deformar el uno, el otro, o sea, todo esto se va a deformar y aquí el otro lado va a ir a deformarse hacia el otro sentido. Es como que no voy a dejar que te deformes. Entonces, ¿qué les estoy tratando de decir? Que la sumatoria de las deformaciones que van a ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que si el aluminio se torsiona hacia un lado, el otro va a contrarrestarlo. De tal manera que tenemos esta hermosa ecuación que nos queda aquí. ¿Ok? Ahora sí, con esto ya tenemos varias cosas porque podemos despejar, ¿verdad? Hacia el otro lado, ponerlo en función de TAL y lo otro trabajarlo porque ya tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Entonces tenemos esta incógnita de aquí, pero tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Y dos incógnitas. O sea, si igualamos esto, aquí ya, bueno, tenemos las tres ecuaciones, ¿no? Esto se iguala, entonces vamos a tener dos ecuaciones, que es la unión de esto, la igualación de esto, con esta de acá, ¿verdad? Entonces,
desarrollando el ejercicio, ¿verdad? Desarrollando el ejercicio vamos a obtener que, ¿verdad? El torque del aluminio va de, perdón, sí, el torque del aluminio va a ser de 460.6 Nm, ¿verdad? Y el torque del acero va a ser igual a 539.4 Nm, ¿ok? ¿Verdad? Aquí lo que hice fue que tomé esta ecuación y la igualé a la de acá. ¿Por qué? Porque las informaciones son iguales, ¿verdad? Solo para que queden claro. Okay, ahí está. Entonces, ya con esto de que yo tengo aquí, lo que nos preguntaba el ejercicio inicialmente, ¿verdad? Era calcular el máximo esfuerzo cortante del acero y del otro. Entonces, ¿cómo calculamos el esfuerzo cortante? En la periferia. Y como son dos barras, se calcula en la periferia de las dos. Entonces, vamos a tener la tercera ecuación, que es la ecuación de el esfuerzo. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación del esfuerzo? ¿Verdad? Vamos para el aluminio. El esfuerzo cortante del aluminio va a ser igual al torque del aluminio por el... ¿Qué sería? El radio era ρ sobre J, ¿no? Sobre el momento polar de inercia. Pero en este caso no es lo mismo el radio que yo exprese de tal manera que me quede el diámetro del aluminio sobre 2. ¿Verdad? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué le pasa? Bueno. De tal manera que el torque del aluminio, perdón, el esfuerzo cortante del aluminio, el esfuerzo cortante del aluminio me quede 5,56 ¿qué sería? Por 10 a la 6 pascales. Por 10 a la 6 es igual a megapascales, ¿verdad? Y lo mismo para el esfuerzo cortante del acero, que sería el torque del acero por el diámetro del acero sobre 2 el momento polar de inercia del acero, ¿verdad? Entonces esto nos queda ya 21,9 megapascales. Y listo. Tenemos los máximos esfuerzos cortantes de todo el ejercicio. Espero que les haya gustado el video, un poquito largo, pero si se dan cuenta son pasos, son sencillos. Todos siguen lo mismo, es una manera fácil de resolverlo. Gracias.